Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Gracias te damos, Dios, porque eres tú quien pone este anhelo, este deseo en nuestro corazón para aprender un poco más acerca de ti. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Tenemos nuestra semana número 46, segunda de Corintios, capítulo 4, versos solamente del 1 al 6, que se titula La luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Y vamos a dar lectura a nuestra porción. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo continúa con el tema de la supremacía del nuevo pacto sobre el antiguo. Y es esta sección en específico la que resaltará la luz del Evangelio, la cual es arrojada a todos aquellos que lo hemos recibido. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 4:1, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, o sea, debido a que el velo ha sido quitado de sus ojos, gracias a que están siendo transformados por el Espíritu del Señor de gloria en gloria, por el llamamiento y la obra del Espíritu en sus vidas en este nuevo pacto, es que ahora tienen un ministerio, es decir, una labor, un llamado, una tarea, que no es otra cosa sino una manifestación más de la misericordia que de Dios se ha derramado en sus corazones y vidas. Por eso es que no desmayamos, no nos rendimos ante la tarea que se nos ha encomendado. Ahora, yo quiero que pensemos por un momento en las circunstancias en que el Evangelio era predicado. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que había persecución de los judíos, pero también persecución de los romanos. Y no era una persecución en la que les dijeran aleluyas. No estamos hablando de una agresión verbal, sino estamos hablando de una agresión física, de meterlos a la cárcel, de llevarlos a los circos romanos para que murieran, de expropiarles o quitarles sus propiedades y sus cosas. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Era un tiempo en que el Evangelio era predicado bajo persecución de los judíos y de los romanos. En segundo lugar, debemos tomar en consideración que había rechazo de la gente judía y gentil, porque el Evangelio hablaba en contra de sus tradiciones, hablando de los judíos, y de sus dioses, hablando de los gentiles, que eran politeístas. En tercer lugar, el ministro, el predicador, el maestro debía estar dispuesto a renunciar a todo lo que tenía, no solamente a las cosas materiales como una casa, terreno, animales, siervos, sino también a su familia, pues muchos de ellos era probable que murieran. Cristianos o no, cristianos o no los familiares. Era probable que murieran por causa de él. Y en cuarto lugar, los peligros que tenían que enfrentar en los caminos que tenían que recorrer para llegar a otras poblaciones y ciudades. Es decir, para poder predicar el Evangelio tenían que trasladarse a esos poblados, y el hacerlo representaba un peligro, era un riesgo. Y en quinto y último lugar, el poco apoyo económico para hacerlo. Lo habían dejado todo, lo habían perdido todo, y la paga era muy mala. ¿Quién dice yo? Cuando miramos el libro de los Hechos, de verdad, con mucha frecuencia se nos olvida que todos los que predicaban el Evangelio pasaban por todas estas cosas.
Y si además le sumamos el hecho de ministrar una iglesia rebelde, una iglesia dividida, que cuestionaba la autoridad del apóstol, que fue quien les anunció por primera vez el evangelio, ¿qué pensarías? Sin embargo, lo que deseo resaltar después de describir las circunstancias es la convicción de estos ministros para, a pesar de todo lo anterior, ellos seguir firmes en su propósito de predicar y enseñar a Jesucristo. En verdad, cuán grande debió ser la revelación del Hijo de Dios y la libertad que experimentaron, que no les importó pasar por todos estos padecimientos con tal de cumplir con la labor, la obra, el servicio, el ministerio al que se les había llamado. Y al ver esto, hace que nos preguntemos, ¿qué pasa con el cristianismo de hoy? Porque lo que escuchamos en muchas de nuestras iglesias no es un evangelio que los apóstoles, no es el evangelio que los apóstoles predicaban. Ellos daban la vida para predicar y enseñar de Cristo. Pero lo que hoy se enseña no tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios, sino con la manera en que mi mundo, es decir, mis finanzas, mi trabajo, mis relaciones, mi familia, mi salud, mi bienestar, puede estar mejor, y cómo es que Dios me ayudará en este proceso para que así sea. Pero de Cristo, poco o nada. Pensémoslo. Y mientras lo hacemos, vamos a leer el siguiente comentario. Desmayamos. Un término fuerte en griego que se refiere a rendirse del todo por cobardía. Así no fue como Pablo respondió a los ataques constantes que enfrentó. La tarea de ministrar el nuevo pacto era demasiado noble como para desmayar y perder el ánimo. Puesto que Dios lo había llamado a proclamarlo, Pablo no podía abandonar su llamado. En lugar de esto, confió en Dios para fortalecerlo. Muy bien. Verso 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Antes bien, antes que renunciar, ¿verdad? Antes que renunciar, antes que dar marcha atrás a predicar el evangelio, mejor renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero la primera parte de este pasaje, ¿verdad? De este pasaje nos dice, en primer lugar, que los predicadores deben renunciar a lo que es oculto y vergonzoso. No renunciar a la labor, servicio o ministerio al que hemos sido llamados, sino más bien renunciar a lo que es oculto y vergonzoso. Es decir, todas esas prácticas que quizás se hicieron antes de Cristo en sus vidas deberán quedar atrás. Tanto las prácticas de cosas ocultas, hechicería, brujería, adivinación, como también aquellas cosas de las que deberían avergonzarse, pecado, idolatría, fornicación, son cosas a las que se deben renunciar para nunca más volver atrás. Y en segundo lugar nos dice que no debemos permitir de ninguna manera que esas cosas influyan para que adulteren, contaminen, diluyan el mensaje del evangelio, ya sea introduciendo filosofías y prácticas o bien acomodando la palabra a su audiencia para tener mayor éxito. Algo que en verdad, por desgracia, se nos ha olvidado el día de hoy. Pues tenemos predicadores que, con tal de hacer más atractiva su predicación, diluyen el mensaje de la palabra, adulterándola, con sus ideas, filosofías, mensajes permisivos al pecado, dándole al que escucha lo que desea oír, sin importar que la verdad sea sacrificada en el altar de lo que a ellos les resulta más conveniente. Pablo nos dice, renuncia a hacerlo, no adulteres la palabra de Dios, en la primera parte. Y en la segunda parte nos dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, más bien, ellos solo han compartido, enseñado la verdad y están tan seguros de haberlo hecho que hacen un llamado a la conciencia de aquellos que los han escuchado para que delante de Dios los juzguen. Ahora, ¿quién mejor que aquellos que nos han escuchado
para que testifiquen si nuestra enseñanza es o no verdadera. No podemos o no debemos, mejor dicho, hablar de un predicador, de su enseñanza, si no la conocemos. Pablo apela a todos los que lo han escuchado para que testifiquen a su favor. Él está seguro de haber enseñado la verdad y no importa si estás o no de acuerdo con quién es Pablo. No importa. Él está seguro que ha predicado la verdad, que aún en sus detractores, en aquellos que se han pronunciado como enemigos de él, delante de la presencia de Dios, hace un llamado a sus conciencias para que testifiquen que él predica y enseña la verdad. Por eso, tiene la confianza de sus oidores. A lo mejor no te gusta cómo lo hace. Te puede chocar el estilo, la forma, la manera en que él comparte, en que él predica, en que él anuncia las buenas nuevas, pero no puedes negar que su mensaje es verdadero. A eso se refiere. Ahora dice, y vamos a ver el siguiente comentario, recomendándonos a toda conciencia humana. Pablo predicó un evangelio de integridad. Todos podrían ver el evangelio y ministerio de Pablo y luego juzgarle por su propia conciencia y ver que estaba lleno de integridad. Algunos hombres atacaban a Pablo con palabras y algunos le atacaban con acciones. Sin embargo, Pablo sabía que su ministerio y mensaje hallaba la aprobación de la conciencia de cada hombre, aun cuando no lo admitieran. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el día de hoy examináramos la predicación de nuestros ministros? ¿Qué encontraríamos? Es muy probable que las estrategias que usan para llegar a la gente no sean las más convenientes, aunque sí efectivas. Es decir, predicaciones llenas de humanismo, lógica humana, chistes, doble sentido, no son el camino a una sana enseñanza. Aunque con esto no estamos tampoco a favor de una predicación monótona y aburrida. En verdad necesitamos predicaciones dinámicas, es cierto, pero sobre todo de predicaciones llenas de Cristo. Llenas de Cristo. Vamos a ver el siguiente comentario también. Predicadores, maestros y cualquiera que hable acerca de Jesús deben recordar que se hallan en la presencia de Dios. Él oye cada palabra. Cuando le hable a la gente acerca de Cristo, tenga cuidado de no distorsionar el mensaje para complacer al auditorio. Proclame la verdad de la palabra de Dios. Muy bien. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A quiénes no ha alcanzado la luz del evangelio? A los que se pierden. A aquellos que andan sin Cristo a pesar de conocer, a pesar de haber escuchado el evangelio, a pesar de haber oído acerca de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tienen un velo que se los impide. Velo que el diablo, Satanás, Dios de este siglo con minúscula, ha puesto en ellos para que no reciban y no crean en la verdad del evangelio. Un velo que Pablo en el capítulo anterior nos explicó que solo Cristo puede quitar. Vamos a verlo, 2 Corintios 3:14, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita ese velo? Cristo. El Señor tiene el poder de quitar el velo puesto por una religiosidad castrante que a través de sus ritos y prácticas estorban a la luz, como también tiene el poder de quitar el velo puesto por el mismo Satanás para que la gente prefiera, engañada, las tinieblas antes que la luz. Ese velo que ciega los ojos del entendimiento de los incrédulos es por la gracia de Dios quitado a aquellos que se convierten. Vamos a ver el siguiente comentario. El evangelio está disponible y revelado a todos, excepto a aquellos que se niegan a creer. Satanás es el Dios de este siglo, su trabajo es engañar y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. El atractivo del dinero, el poder y el placer enceguecen a la gente para ver la luz del evangelio.
Todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás en su Dios. La estrategia de Satanás en verdad no ha cambiado. Sigue de manera engañosa buscando adoradores que lo adoren a través de su rechazo a la verdad de Dios y sus obras de pecado. Eso fue lo que hizo en Edén con el hombre. Hizo que rechazaran la verdad de Dios mismo, que Dios mismo les había compartido, y que a través de su desobediencia lo honraran. Todos nosotros servimos a ese oscuro rey, hasta que Cristo nos salió al encuentro y nos mostró la verdad y un mejor camino. Veamos el siguiente comentario. Satanás también obra en el corazón y la emoción del perdido, pero su principal campo de batalla es el entendimiento. ¿Podemos ver la estrategia de Satanás trabajando duro para hacer a las personas pensar menos, aprender menos y utilizar su entendimiento menos? También es porque Dios ha elegido la palabra para... Esto también es porque Dios ha elegido la palabra para transmitir el Evangelio. Porque la palabra toca nuestro entendimiento y puede tocar el entendimiento que el Dios de este siglo cegó. ¿Qué nos dice el comentario? Que una estrategia de Satanás es hacer que pensemos menos, aprendamos menos y entendamos menos. Es la razón por la que debemos, como hijos de Dios, luchar en contra de la apatía hacia el estudio de la palabra. Es decir, obligarnos de ser necesario a leer, meditar, escuchar, escudriñar, estudiar la Escritura para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pero lo último de este pasaje nos dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios. Es decir, sí hay imagen de Dios mismo. Sí hay imagen de Dios mismo. ¿Dónde? La tenemos en Cristo. Lo que refuerza el hecho que cuando vayamos al Padre, al que veremos será a Cristo, ya que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios. No veremos al Padre, Hijo y Espíritu Santo por separado, sino como son uno en Cristo. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. No tenemos un Dios de 3 cabezas ni 3 dioses a los cuales veremos cuando partamos a la presencia de Dios, sino que cuando lleguemos allá veremos a Cristo envuelto en la gloria del Padre, ¿no? Obrando y hablando en el poder del Espíritu. No somos unitarios, ¿verdad? Porque creemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que creemos también que el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Muy bien, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué predicaban? ¿Qué predicaban? Predicaban a Jesucristo como Señor. Qué raro, ¿no? Su predicación giraba en torno a Cristo mismo y para nada centrada en ellos. Algo que harán muy bien muchos predicadores en hacer el día de hoy. Es triste cuando en lugar de oír acerca de nuestro Señor escuchamos a predicadores enseñar acerca de ellos mismos, lo que hicieron o dejaron de hacer, lo que piensan o opinan acerca de tal o cual cosa. Y con todo el respeto que me merecen, ¿a quién le importa eso? Los que nos congregamos, los que asistimos a una iglesia, lo hacemos porque deseamos conocer más de nuestro Señor. El comentarista dice, el centro de la predicación de Pablo fue Cristo, no él mismo. Cuando testifica, dígale a la gente lo que Cristo ha hecho.
no en qué consisten sus habilidades y logros. Las personas deben ser presentadas a Cristo, no a usted. Y si oye a alguien que predique acerca de sí mismo o trata de expresar sus propias ideas antes que las de Cristo, tenga cuidado. Es un falso maestro. Pero además, Pablo se presenta a sí mismo como siervo de aquellos a los que les predica. Dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cuántos predicadores de hoy harán lo mismo? Porque por desgracia la gran mayoría de ellos no se presentan como verdaderos siervos ni de Dios, y mucho menos de sus oyentes. Ellos hablan de ellos mismos como tomando un lugar que no les corresponde. Tengamos cuidado. Y el comentario dice, Pablo sirvió voluntariamente a la iglesia de Corinto, a pesar de los profundos desacuerdos que tuvieron con él. Cualquier servicio requiere un sacrificio de tiempo y de deseos personales. Llegar a ser un seguidor de Cristo significa servir a otros, aun cuando ellos no satisfagan nuestras aspiraciones, aun cuando ellos no lo merezcan, porque así es como lo decimos nosotros. Es que no se lo merecen. Bueno, no importa. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuándo es que Dios mandó el que de las tinieblas resplandeciera la luz? Bueno, cuando en el principio dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Génesis 1:3. Porque el universo entero se encontraba envuelto en tinieblas. Y Pablo nos dice que de la misma manera se encontraban nuestros corazones envueltos en la oscuridad del pecado. Pero así como hubo luz en el universo por la palabra de Dios, de la misma manera hay luz en nuestros corazones por la palabra de ese mismo Dios. Porque Él mandó, ¿verdad?, que resplandeciese. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Vamos a verlo, pero en la versión Dios habla hoy, por favor. Dice, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Para hacer luz que ilumine el entendimiento de otros y ellos también sepan que Jesucristo es Dios. Un Dios que proveyó salvación y vida eterna. De eso me habla. Miren, vamos a ver este último comentario. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El mismo Dios que creó luz física en el universo es quien debe crear luz sobrenatural en el alma y trasladar a los creyentes del reino de las tinieblas a su reino de luz. La luz se expresa como conocimiento de la gloria de Dios. Esto significa conocer que Cristo es Dios encarnado. Para que uno se salve, debe entender que la gloria de Dios resplandeció en Cristo. Este es el tema del Evangelio de Juan. No es simplemente creer en la persona de Jesucristo, sino creer en el Jesucristo del cual me habla la Biblia, me enseña la Biblia. No es que Jesucristo fue un iluminado simplemente por Dios para traer un mensaje de salvación y de vida eterna y hacer un sacrificio simbólico por nuestros pecados. No. Jesucristo es Dios mismo quien se despojó de su gloria y honra para venir, ¿verdad?, y encarnarse, tomar cuerpo en Jesús y vivir de una manera intachable durante toda su vida para que cuando muriera el justo por los injustos y de esta manera satisfacer su propia justicia y de esa manera traer perdón de pecados y librarnos del infierno eterno. En ese Jesús es en el que necesitamos creer, en su sacrificio en la cruz por nosotros, en que ese sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios y para que tú y yo podamos tener el día de hoy salvación y vida eterna. Ese es el tema del Evangelio de Juan.
Si no estamos creyendo en ese Jesús, aunque se llame igual y aunque sea la misma historia, no hay salvación y vida eterna para nuestras vidas. Ese es el problema que tienen los testigos de Jehová. Ese es el problema que tienen todos aquellos que han puesto su fe en un Cristo que se encuentra todavía en una cruz y que no han entendido que al tercer día fue levantado de en medio de la muerte para vencer a la muerte y ser el primicias de aquellos que venceremos a la muerte, pues de la misma manera que Él seremos levantados de en medio de nuestros sepulcros para tomar un cuerpo de gloria semejante al de Él y encontrarnos con Él en los cielos. Jesucristo mismo. Esta es la luz del Evangelio. Esta es la luz del Evangelio que Dios hace resplandecer en nuestros corazones. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar, queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado. Porque tu palabra viva, eficaz, como espada cortante de dos filos, penetra, Señor, y remueve. Gracias porque a través de este pasaje nos permitiste el poder tener un conocimiento más excelente acerca de tu palabra, acerca del Evangelio, acerca de tu obra en la cruz. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tu obra se siga desarrollando a través de nuestras vidas. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por tu vida y no dejamos de recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional, que nos oímos los domingos a través de la enseñanza dominical y que todos los lunes recibes tu enseñanza bíblica. Que el Señor te siga bendiciendo.